Ya, bueno. En este, ya, en esta parte del video, ¿verdad? Vamos a explicar, ¿verdad? Cómo cargar las preguntas, ¿ya? Y sus respectivas alternativas. Entonces, para ello necesitamos generar un número aleatorio, ¿ya? Y vamos a explicar en qué consiste la función random. En una primera instancia lo vamos a explicar con Scriptlet, pero a la medida que vayamos avanzando en las clases, la idea es que esto se haga con etiquetas JSTL y con etiquetas JSP también, ¿ya? Entonces de eso vamos a entregar un poco de material. Pero primero pueden trabajar con Scriptlet y después transformar solamente el tema de transformarlo a etiquetas JSP, ¿ya? O taglet también. Vamos a explicar primero cómo generar una función, o perdón, cómo trabajar con números aleatorios. Específicamente hay una clase llamada random que puede o me permite trabajar con objetos de esa clase random. Como pueden evidenciar acá, estamos creando un objeto llamado RD, en donde ese objeto RD tiene varios métodos asociados, ¿ya? Por ejemplo, me permite cargar en una variable entera métodos. Yo puedo ejecutar métodos que me permiten guardar en variables, ya sea un número aleatorio entero, decimales aleatorios o un booleano aleatorio, es decir, verdadero o falso. El tema está que, ¿verdad? El método que a ustedes les tendría que servir para el trabajo están entre esos dos. Entonces vamos a explicar cuáles son las diferencias entre el método que no recibe parámetros y el método que sí recibe parámetros, ¿ya? El nextIn sin parámetros significa que va a adquirir un número aleatorio, el id pregunta, la variable entera id pregunta, va a tomar un número aleatorio, pero el número aleatorio se va a obtener desde el rango que compete a los números enteros, es decir, desde el número menor negativo hasta el número, ¿verdad? Mayor positivo, es decir, dentro de ese rango me va a tomar el número aleatorio, lo cual a nosotros no nos sirve, ¿ya? El otro método que recibe un parámetro, ya es más personalizado, por decirlo así, ya que el número que yo escojo, por ejemplo, si yo cojo un 3 o le envío un número 3, significa que los números que pueden salir o que puede almacenar el id pregunta son el 0, el 1 y el 2, no incluyendo al número 3. Entonces, para el caso de nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos una base de datos que los id no parten del 0, sino que parten del 1. Entonces, como siempre el número aleatorio, si lo usamos de esa manera, parte de 0 a n-1, estamos obligados a sumarle un valor. ¿Ya? Entonces, si yo lo dejo de esa manera, el id pregunta puede adquirir los valores de 1, 2 o 3. ¿Ya? Eso por una parte. Algunos alumnos están trabajando con mat.random, lo cual no es tan óptimo. He hecho unas pruebas y el número siempre se repite a veces, entonces tengan cuidado con eso. Otra cosa, la idea es que mientras más preguntas tengan, ese número puede ser más, es decir, por ejemplo, si tienen varias preguntas puede ser 5. Entonces la probabilidad de que en la primera pregunta aparezcan preguntas repetidas es menos probable, ¿ya? En mi caso son 3 a modo de ejemplo, ¿ya? Y por la cantidad de preguntas que también tengo almacenadas en la base de datos. Eso es por una parte. Una vez que tengo el número aleatorio, yo tengo que ver la forma de que ese número se cargue una vez, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Posteriormente a eso, ¿verdad? Vamos a crear el objeto pregunta de la clase pregunta, igual a new pregunta, y como ya tenemos el id pregunta sacado de manera aleatoria, ¿verdad? Utilizamos ese constructor, ¿ya? En donde supongamos que el id pregunta es un 2, entonces ese objeto que tiene encapsulado dentro, ¿verdad?, de la clase pregunta todos esos métodos en donde se hacen consultas a la base de datos, ¿verdad?, para cargar las alternativas, para cargar una pregunta, etcétera.
con el ID pregunta, si se fijan. Entonces, esos métodos me van a permitir poder cargar las preguntas y las alternativas a través de este objeto, ¿ya? Eso es por una parte. Acá el tema de la sesión es muy importante. Aquí no lo vamos a explicar, ya que eso es tema indagativo de ustedes, ¿ya? Vamos a explicar cómo es la funcionalidad solamente de la página al momento de cargar las preguntas, ¿ya? Una vez que tenemos esa parte, ¿verdad? La primera pasada, es decir, la primera vez que se ejecute mi proyecto, debiera cargar una pregunta entre 1 y 3. Es decir, si sale el número 2, ¿verdad? Debiera, dentro de la base de datos, ¿verdad?, cargar las preguntas entre 1 y 3. Es decir, esas son las preguntas que pueden aparecer en una primera instancia. Y como había dicho, ¿verdad?, mientras más preguntas tengan, por ejemplo, entre 1 y 5, ya ahí cambia un poco. Es decir, el número aleatorio puede ser entre 1 y 5 y voy a tener más probabilidad de que si están jugando dos personas a la vez, ¿verdad?, no se repitan las preguntas. Esa es la idea. Otra cosa acá, ¿verdad?, es que acá con un H3, ¿ya?, vamos a mostrar la pregunta. Recuerden que la pregunta, el objeto pregunta tiene los métodos llamado pregunta.getPregunta, que recuerden que ese método getPregunta hace una consulta a la base de datos para cargar la pregunta, ¿ya? De esa manera, ¿ya? Y también, ¿verdad?, vamos a crear otro scriptlet de esa manera. Ahí vamos a hacer un for, ¿ya?, en donde aquí deberíamos cargar las alternativas. Es decir, este objeto pregunta también, como ya tiene un ID pregunta, puede sacar de la base de datos la pregunta con su ID pregunta y puede sacar las alternativas y su solución, ¿ya? El tema de la solución ustedes lo tendrían que ver con el controlador, cuando ustedes creen su controlador y cómo rescatan esos datos, ¿ya? Una vez que tenemos eso, ¿verdad?, vamos a modificar este for. Recuerden que el objeto pregunta tiene un array list llamado getAlternativas, y como es un array list puedo saber el tamaño, ¿verdad? Y obviamente out.println yo puedo mostrar, ¿verdad?, todas las opciones. GetAlternativas, como es un array list, tengo que sacar los elementos de ese array list con get, ¿verdad? Get y para que lo muestre hacia abajo puede ser un más, un br, de esa manera. Antes de ejecutarlo, el proyecto, ahí debiera cargar todas las alternativas, ¿ya?, y debiera cargar la pregunta. Vamos a revisar el proyecto en el sentido de que no sé si en los videos anteriores habré importado el driver MySQL. Entonces, como no lo veo, lo voy a agregar a la biblioteca. Driver de MySQL, lo añadimos a la biblioteca, ¿ya? Y una vez que se añade, ¿ya?, estamos en condiciones de ejecutar el proyecto, ¿ya? Vamos a cerrar el... Entonces, una vez que tenemos lista esa parte, ¿ya?, simplemente ejecutamos y debiera cargarnos ¿qué cosa? La pregunta en un H1, ¿verdad?, y las alternativas. Si se fijan, solamente se carga la pregunta, ya no se cargaron las alternativas, ¿ya? Si se fijan también, antes de ver qué es lo que pasó ahí, se sacó un número aleatorio entre 1 y 3. Si se fijan, el número fue un 2, ¿verdad? Y debiera cargar todas las alternativas asociadas al número 2. Eso, ya que en este momento, ¿verdad?, no lo cargó, ¿ya? Pueden ser dos cosas: que yo me haya equivocado en la vista, que no veo ningún error, ¿ya?, en la vista. Entonces lo más probable es que el error esté en el método
get alternativa, pero si vamos al método pregunta get alternativas, solamente tiene esa sintaxis que también está correcta. Entonces lo más probable es que el error esté ahí, en carga alternativas. Entonces vamos a la clase bd pregunta, carga alternativas. Entonces como la pregunta me la cargó bien, ¿verdad? Es porque está correcto. El carga solución todavía no lo hemos hecho, ¿verdad? Y el carga alternativas, si se fijan, vamos a revisar la consulta select, vamos a la prestación aquí, select opción, ya, from, la tabla se llama alternativa, ¿ya? Donde el id pregunta, ahí está, no hay ningún error, es igual a eso, ¿ya? Entonces nos conectamos, hacemos el prepare statement y el error está, ¿verdad? Si nos vamos arriba, si se fijan, siempre es la misma sintaxis. ¿Y qué es lo que nos falta acá? Es esa línea, es decir, cargar el signo de interrogación con algún dato. Es por eso que no encuentra ningún valor, ¿ya? Entonces acá lo que tenemos que hacer antes de ejecutar la consulta, ¿verdad? Debemos hacer un st.setInt 1 y de pregunta de esa manera, ¿ya? De esa manera debiera ejecutar el proyecto junto con todas las alternativas. Entonces vamos a consultar. Si se fijan, ahora se cargó otra pregunta, ¿ya? ¿Cómo se llama el creador de Java? Y ahí están las posibles alternativas, es decir, si vamos a la base de datos, ¿verdad? Se cargó la alternativa número 3, perdón, la opción número 3, y esos son la pregunta número 3, y esas son las alternativas de la pregunta número 3, ¿ya? De esa manera. Entonces, la idea es que después ustedes lo puedan dejar con un radio button, esa parte, ¿ya? Entonces eso lo pueden hacer acá en el index.jsp mediante lo siguiente. A ver si alcanzamos a hacerlo. Sería opción, perdón, input type igual, comillas simples, radio, de esa manera. Radio values name igual a opción, puede ser, ya, y values igual a eso, tendría que ser así, más eso así, ahí, así, sería de esa manera. Y me faltó el más, eso no, mejor lo vamos a revisar. Vamos a revisar en otro video esa parte y les voy a explicar mejor bien cómo dejarlo correcto, ¿ya? Por el tiempo.